ignorando las advertencias de quienes lo rodean. Un millonario decide contratar a una mujer a la que otros han juzgado injustamente. Su presencia en su hogar conduce a sucesos notables que dejan atónitos a los escépticos y los obligan a reevaluar sus prejuicios. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. La elegante sala de conferencias en el piso 47 de Stevens Enterprises estaba llena de tensión. Mark Stevens estaba sentado a la cabecera de la mesa de caoba, tamborileando con los dedos sobre su superficie pulida mientras escuchaba la discusión cada vez más acalorada entre los miembros de su junta directiva. El sol de la tarde que se filtraba a través de las ventanas del piso al techo resaltaba la incomodidad en su rostro. Mark, no puedes hablar en serio sobre esta contratación, afirmó rotundamente Thomas Richardson, el director financiero. Una ama de llaves negra. ¿Has considerado cómo esto podría afectar tu posición en la comunidad? Sus palabras quedaron pesadas en el aire, recibidas con murmullos de aprobación de varios otros miembros de la junta. Mark mantuvo la compostura, aunque apretó la mandíbula. No sabía que necesitaba la aprobación de la junta para el personal doméstico, respondió con voz tranquila pero firme. La reunión se había desviado de su propósito original de discutir las proyecciones trimestrales para analizar sus decisiones personales de contratación. Solo nos preocupa la imagen, intervino Patricia Henderson, ajustándose las gafas de diseño. El Upper East Side tiene ciertas expectativas. Su puesto como director ejecutivo requiere mantener estándares sociales específicos. Mark se puso de pie y se ajustó la corbata. Se levanta la reunión. Nos reuniremos de nuevo mañana para discutir asuntos comerciales reales. Su tono no dejaba lugar a discusión, aunque podía ver la desaprobación en los rostros de sus colegas mientras reunían sus materiales. Más tarde esa noche, solo en su estudio, Mark se encontró mirando una vieja fotografía. Mostraba su hogar de la infancia en Queens, donde sus padres habían regentado una pequeña tienda de comestibles. La imagen capturaba a un joven Mark que estaba sentado en la escalera de la tienda con Jimmy, el hijo de sus vecinos nigerianos que se había convertido en su mejor amigo. La fotografía le recordó las palabras de su padre: el carácter no se determina por el color, hijo. Se construye a través de las acciones. Sus padres le habían enseñado a juzgar a las personas por sus méritos, no por su apariencia. A pesar de haber ascendido en la vida, nunca había olvidado esas lecciones. La presión de los miembros de su junta directiva le parecía una traición a todo en lo que creía. A la mañana siguiente, Mark se sentó frente a Michelle Taylor en su oficina en casa. Ella estaba sentada con la espalda recta en la silla, su currículum vitae colocado cuidadosamente sobre el escritorio entre ellos. Sus calificaciones eran impresionantes: un título en Historia del Arte, experiencia en la gestión de hogares de alta gama y referencias que decían mucho sobre su carácter. Señorita Taylor, sus credenciales son excelentes, comenzó Mark, notando cómo ella mantenía un contacto visual constante. Pero estoy más interesado en escuchar su perspectiva sobre lo que cree que podría aportar a este puesto. Michelle dudó brevemente antes de hablar. Señor Stevens, comprendo la posición única que representa este puesto. No me estoy postulando simplemente para administrar su hogar. Veo esto como una oportunidad para desafiar las percepciones y crear un cambio positivo, incluso en pequeñas formas. ¿Podría explicarme? Mark se inclinó hacia adelante, intrigado. Su hogar a menudo alberga reuniones de negocios y eventos sociales. Cada interacción, cada detalle importa. Creo en crear un entorno que no solo refleje la excelencia, sino que también promueva la inclusión y la comprensión. Se trata de demostrar a través de acciones que la capacidad y el carácter no están limitados por el color. Mark asintió, impresionado por su franqueza. Habrá desafíos, advirtió. No todos en mi círculo social comparten mis puntos de vista sobre la igualdad. Soy muy consciente, señor Stevens, respondió Michelle con una leve sonrisa. He enfrentado esos desafíos toda mi vida. Pero el cambio no ocurre evitando situaciones difíciles. Ocurre cuando las personas están dispuestas a soportar sus. La convicción en su voz resonó en Mark. Vio en ella la misma determinación que había visto en sus propios padres años atrás. A pesar de la posible reacción negativa, sabía que estaba tomando la decisión correcta. ¿Cuándo puede empezar?, preguntó, extendiendo su mano.
La sonrisa de Michelle se ensanchó mientras le estrechaba la mano con firmeza. Estoy disponible de inmediato, señor Stevens. Cuando salió de su oficina, Mark sintió una mezcla de certeza y aprensión. Acababa de desafiar el status quo de su círculo social y sabía que habría consecuencias. Pero al mirar la fotografía de sus padres una vez más, se sintió seguro de su elección. A veces, hacer lo correcto significaba enfrentar la oposición de frente. La mañana en que Michelle comenzó a trabajar comenzó con un silencio incómodo. Mark observó desde su oficina en casa cómo se familiarizaba con el amplio ático. Sus pasos resonaban a través de los pisos de mármol mientras hacía un inventario de cada habitación, tomando notas en su tableta. El espacio, aunque lujoso, siempre le había parecido estéril a Mark. Los muebles de diseño llenaban las habitaciones, pero todo parecía colocado de acuerdo con un catálogo en lugar de como si estuviera en casa. Había contratado a decoradores antes, pero ninguno había logrado que pareciera un hogar. Señor Stevens, llamó Michelle desde la sala de estar. ¿Le importaría si hago algunos ajustes en la distribución? Se paró cerca de las ventanas del piso al techo, señalando el enorme sofá modular de cuero que miraba hacia el lado opuesto de la vista de la ciudad. Adelante, respondió, curioso por su visión. Y, por favor, llámeme Mark. Durante las siguientes horas, Mark se encontró saliendo periódicamente de su oficina para observar la transformación. Michelle se movía con un propósito, reorganizando los muebles para crear áreas de conversación que aprovecharan la luz natural. Reposicionó las piezas de arte, ajustando su altura y agrupándolas de manera que contaran historias visuales. Esta pieza, explicó, señalando una pintura abstracta que había comprado. En una subasta, funciona mejor aquí porque capta la luz de la tarde. Resalta los tonos azules y crea una profundidad que no se podía ver antes. Tenía razón, de repente, la pintura parecía viva de una manera que no había tenido antes. Al caer la tarde, el apartamento se había transformado. El espacio se sentía acogedor, sofisticado sin ser pretencioso. Mark notó cómo Michelle había incorporado elementos de sus fotografías de viajes en la decoración, creando toques personales en todo el apartamento. Noté que tienes una gran colección de arte africano, mencionó mientras preparaba café en la cocina. Pero todos estaban escondidos en tu estudio. Mark aceptó la taza de café que le ofreció. Esos fueron regalos de la familia de Jimmy, mi amigo de la infancia que mencioné durante la entrevista. Su padre era un comerciante de arte especializado en piezas de África Occidental. Cuentan historias hermosas, dijo Michelle, apoyándose en el mostrador. Merecen ser vistos, no escondidos en una habitación donde nadie puede apreciarlos. Llegó una entrega, plantas que Michelle había pedido. El verdor da vida a los espacios, explicó, colocando una higuera de hoja de violín cerca de la ventana. También mejora la calidad del aire y el bienestar mental. A medida que avanzaba el día, la tensión inicial se disolvió. Mark se encontró compartiendo historias sobre sus viajes de negocios, mientras que Michelle ofrecía ideas sobre arte y diseño que le hicieron ver sus posesiones bajo una nueva luz. Nueva York tiene una manera de hacer que la gente construya muros, comentó Michelle, ajustando un cojín. Todo el mundo está tan concentrado en proyectar una imagen que se olvida de crear espacios donde realmente pueda vivir. Mark se rió, sorprendiéndose a sí mismo. Eso es dolorosamente cierto. He vivido aquí durante 5 años, y esta es la primera vez que me siento como algo más que una habitación de hotel cara. Hablando de Nueva York, sonrió Michelle, ¿alguna vez has notado que todos aquí tienen su lugar secreto? ¿Su tienda de delicatessen escondida favorita o banco del parque? El mío es un carrito de perritos calientes en la calle 43, admitió Mark. Mi junta directiva se pondría furiosa si supiera que su director ejecutivo suele comer comida callejera a escondidas para el almuerzo. Michelle se echó a reír. La mía es peor, hay un pequeño local dominicano en Washington Heights. El departamento de salud probablemente lo cerraría si lo encontraran, pero hacen el mejor mangú que jamás hayas probado. Compartieron un momento de diversión genuina, del tipo que rompe barreras y establece conexiones reales. Mark se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que había tenido una conversación tan honesta en su propia casa. «Sabes», dijo Michelle, poniéndose un poco más seria, «esta ciudad puede ser increíblemente solitaria a pesar de estar llena de gente.
A veces todo lo que se necesita es crear espacios donde las personas puedan ser ellas mismas. A medida que se acercaba la noche, Mark inspeccionó su apartamento transformado. El espacio ahora reflejaba un equilibrio perfecto entre sofisticación y comodidad. Más importante aún, se sentía auténtico. Gracias, dijo sinceramente. No solo por los cambios en el apartamento, sino por generar una conversación real. Michelle asintió, entendiendo el peso de sus palabras. A veces los cambios más grandes comienzan con los cambios más pequeños de perspectiva. El comedor del Harvard Club estaba repleto de conversaciones tranquilas y del tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina. Mark estaba sentado frente a Richard Bennett, su amigo de 20 años y compañero director ejecutivo, observando cómo el rostro del hombre mayor se ensombrecía a medida que avanzaba la conversación. «Has perdido la cabeza, Mark». El susurro de Richard tenía un tono de desaprobación. «Una ama de llaves negra. En tu posición». Cortó su filete con una fuerza innecesaria, su anillo de sello reflejó la luz. «Michelle está más que calificada», respondió Mark, manteniendo la voz firme. «Ha transformado el apartamento de maneras que ningún miembro anterior del personal podría». Richard se inclinó hacia adelante, entrecerrando sus ojos grises. «No se trata de calificaciones. Se trata de apariencias, reputación. ¿Sabes lo que dice la gente? ¿Qué estás tratando de hacer algún tipo de cambio político? No sabía que contratar en base al mérito era algo político». «No seas ingenuo», se burló Richard. «Esta gente siempre tiene una agenda. Mark, te conozco desde que empezaste en este negocio. Te avalé en el club de campo. No tires todo lo que has construido por un intento equivocado de justicia social». Las palabras «esta gente» quedaron flotando en el aire como humo, haciendo que a Mark se le revolviera el estómago. «¿Qué estás insinuando exactamente sobre Michelle?» Richard se secó la boca con la servilleta, el gesto deliberadamente lento. «Digamos que he oído cosas. Sobre objetos que desaparecen en las casas donde ha trabajado. Sobre sus repentinas salidas de puestos anteriores. ¿Has hecho una verificación de antecedentes exhaustiva?» Mark sintió el primer atisbo de duda, a pesar de sí mismo. «Por supuesto que lo hice. Sus referencias eran impecables». «Las referencias se pueden manipular», se encogió de hombros Richard. «Solo estoy cuidando de ti, viejo amigo. A la gente como ella, se le da bien jugar al ar. O plazo». La semilla de la sospecha, una vez plantada, empezó a echar raíces. Mark se encontró observando a Michelle más de cerca durante los siguientes días, notando cada vez que ella manejaba objetos valiosos o entraba en su estudio. Se odiaba a sí mismo por ello, pero las palabras de Richard resonaban en su mente. Una noche, mientras Michelle organizaba su colección de arte, Mark no pudo contener su inquietud por más tiempo. Ella estaba manipulando con cuidado una costosa máscara nigeriana cuando él habló. «Michelle, necesito ser directo sobre algo», comenzó, observándola dejar la máscara en el suelo con cuidado profesional. «Hay rumores circulando sobre su empleo anterior». Las manos de Michelle se detuvieron. Se giró para mirarlo, su expresión cuidadosamente neutral. «Ya veo. No quiero creerles», continuó Mark, sintiéndose cada vez más incómodo. «Pero como señaló mi amigo, hay mucho en juego aquí». «Su amigo», dijo Michelle en voz baja. «Será Richard Bennett». La sorpresa de Mark debe haberse reflejado en su rostro porque Michelle le dio una sonrisa amarga. «Señor Stevens, me gustaría ser igualmente directa contigo», dijo, enderezando la espalda. «Richard Bennett ha estado tratando de desacreditarme durante años. Trabajé para la familia de su hermana hasta que denuncié a su hijo por acoso. En lugar de abordar el problema, despidieron mi empleo y comenzaron a difundir rumores». Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta. «Estos son los informes policiales que presenté, los mensajes de texto que guardé y las declaraciones de otros miembros del personal. Los tengo listos porque sabía que, con el tiempo, alguien escucharía sus mentiras». Mark tomó la carpeta, la vergüenza lo invadió. La documentación era minuciosa, contaba una historia no de robo o manipulación, sino de una mujer que se enfrentó al abuso y pagó el precio por ello. «No te culpo por tener dudas», continuó Michelle, con voz firme pero dolida.
Pero esperaba que vinieras a mí primero, antes de dejar que el prejuicio de otra persona nublara tu juicio. Mark dejó la carpeta, el peso de su error pesaba en su pecho. Lo siento, Michelle. Debería haber confiado en mi propio juicio en lugar de escuchar chismes. La confianza se gana, respondió ella. Pero también se da. Si vamos a seguir trabajando juntos, tenemos que tener clara nuestra posición. Soy excelente en mi trabajo, señor Stevens, y nunca he robado nada, excepto quizás la tranquilidad de la gente que pensaba que podía maltratarme sin consecuencias. La honestidad en sus palabras impactó profundamente a Mark. Se dio cuenta de que al aceptar las insinuaciones de Richard, se había convertido en parte del mismo sistema al que decía oponerse. Tienes razón, dijo finalmente. Y te debo algo mejor que esto. El puesto sigue siendo tuyo, si lo quieres. No más dudas. Michelle estudió su rostro durante un largo momento antes de asentir. Entonces volvamos al trabajo. Estas piezas no se organizarán solas. Michelle encontró a Mark en su oficina en casa una noche, rodeado de invitaciones a eventos de caridad. Dejó su café de la tarde y se detuvo, reuniendo coraje. Señor Stevens, Mark, tengo una propuesta que me gustaría discutir contigo, comenzó. Mark levantó la vista de sus papeles y le hizo un gesto para que continuara. En lugar de asistir a otra gala benéfica estándar, ¿qué tal si creamos algo diferente? ¿Algo que realmente pueda cambiar las perspectivas en esta comunidad? Sacó una carpeta de presentación cuidadosamente preparada. He desarrollado una idea para una exposición de arte y recaudación de fondos. Una que muestre artistas talentosos de comunidades desfavorecidas junto con nombres establecidos. Podríamos organizarla aquí, en tu ático. Mark ojeó su propuesta, impresionado por la planificación detallada. Los desgloses de presupuesto, las estrategias de marketing y las listas de posibles donantes fueron investigadas meticulosamente. El tema sería, Uniendo Mundos, explicó Michelle. Señalando una maqueta del diseño de la exposición. Transformaríamos tu apartamento en un espacio de galería. Las ganancias financiarían programas de educación artística en vecindarios de bajos ingresos. Esto es, impresionante, admitió Mark, estudiando el plano de planta propuesto. Pero, ¿entiendes el riesgo? Muchos de mis asociados no apreciarían esta desviación de la tradición. Es exactamente por eso que es necesario hacerlo, respondió Michelle con firmeza. Estas personas asisten a los mismos bailes benéficos estériles todos los años, firmando cheques para sentirse bien consigo mismos. Esto los obligaría a comprometerse con la realidad de las comunidades a las que dicen ayudar. Durante las siguientes semanas, se volcaron en los preparativos. Las conexiones del mundo del arte de Michelle resultaron invaluables, atrayendo a artistas emergentes ansiosos por darse a conocer. Mark aprovechó su red comercial para asegurar patrocinios y cobertura mediática. El ático se transformó gradualmente en un espacio de galería profesional. Michelle trabajó incansablemente, coordinando con los artistas, organizando la iluminación y asegurándose de que cada detalle estuviera en sintonía con su visión. Mark se sintió cada vez más involucrado en el proyecto, viendo cómo podría cerrar la brecha entre su mundo corporativo y un cambio social significativo. Las instalaciones irán aquí, explicó Michelle una tarde, señalando la sala de estar. Crearemos un viaje a través de diferentes perspectivas de la vida neoyorquina. Desde las calles hasta los áticos, mostrando lo interconectadas que están realmente nuestras experiencias. Mark observó su entusiasmo con creciente admiración. ¿Has pensado en todo? Casi todo, sonrió. Todavía tenemos que convencer a tu círculo social para que asista. Fue entonces cuando aparecieron los primeros signos de problemas. Richard, fiel a su estilo, comenzó su campaña de sabotaje sutil. En reuniones exclusivas de clubes y cenas privadas, difundió dudas sobre la legitimidad del evento. Escuché que es solo un plan para promover la política radical, dijo a los miembros influyentes de la Junta. Mark se está dejando usar para algún tipo de agenda de justicia social. En verdad, es vergonzoso. El impacto fue inmediato. Varios donantes clave retiraron su apoyo. Socios de mucho tiempo enviaron educados rechazos a sus invitaciones. Incluso algunos de los patrocinadores corporativos comenzaron a dudar. La gente está hablando, advirtió un miembro de la Junta a Mark durante una reunión de almuerzo.
Están diciendo que has perdido el contacto con nuestros valores. Que esta criada te está llevando por un camino peligroso. Michelle notó la creciente tensión, pero se mantuvo enfocada en su objetivo. Esperábamos resistencia, le recordó a Mark. El cambio nunca llega fácilmente. Una noche, mientras revisaban la lista de declinantes confirmaciones de asistencia, Mark expresó sus preocupaciones. Tal vez deberíamos considerar un enfoque más tradicional. Algo menos controvertido. Michelle dejó su tableta y lo miró fijamente. ¿Sabes por qué insistí en este formato en particular? Porque el arte tiene el poder de hacer que las personas vean más allá de sus prejuicios. Cuando se encuentran frente a una obra poderosa, no piensan inmediatamente en la raza o los antecedentes del artista. Primero se conectan con la humanidad de la obra. Abrió imágenes de las obras de los artistas confirmados en su tableta. Miren estas piezas. Cuentan historias de lucha, esperanza y resiliencia. Historias que sus asociados necesitan escuchar, incluso si no quieren hacerlo. Mark estudió la obra de arte y vio la verdad en sus palabras. Cada pieza transmitía mensajes que trascendían las barreras sociales y hablaban de experiencias humanas universales. Tienes razón, dijo finalmente. No vamos a dar marcha atrás. Si quieren juzgar este evento antes de verlo, es su pérdida. Bien, asintió Michelle, con un alivio visible en su expresión. Porque ya comencé a instalar las piezas principales y realmente no quería quitarlas. La sala de reuniones comunitarias en el edificio de Madison Avenue se llenó rápidamente un miércoles por la noche. Mark observó desde el podio cómo rostros familiares y nuevos se filtraban en la atmósfera. La tensión tácita estaba cargada. Michelle permaneció de pie en silencio a su lado, su actitud profesional enmascaraba su nerviosismo. Gracias a todos por venir, comenzó Mark, dirigiéndose a la multitud mixta de residentes adinerados y artistas participantes. Estamos aquí para discutir la próxima exhibición, Bridging Wells. La división de la sala era visible, los residentes establecidos del Upper East Side se agrupaban en un lado. Los artistas y organizadores comunitarios en el otro. Richard se sentó en la primera fila, su presencia era una clara declaración de oposición. Esto es una pérdida de tiempo, interrumpió una mujer con ropa de diseñador. Señor Stevens, está convirtiendo su residencia en una especie de feria callejera. Devaluará todo el edificio. Michelle dio un paso adelante, con voz firme a pesar de la hostilidad. ¿Me permite abordar esa inquietud? Mark asintió y le cedió la palabra. Lo que usted llama una feria callejera es en realidad una exposición curada que presenta artistas establecidos y emergentes. Permítame mostrarle lo que estamos planeando. Comenzó su presentación, mostrando representaciones profesionales del espacio transformado. Las imágenes mostraban instalaciones elegantes, diseños de iluminación profesionales y sofisticados planos de distribución. Varios miembros de la audiencia se inclinaron hacia adelante, su interés se despertó a pesar de sus prejuicios. La exposición fue: presentaré obras de graduados de las mejores escuelas de arte junto con talentos autodidactas de nuestra comunidad, explicó Michelle. Incluyendo piezas de Sarah Chen, cuyo trabajo se vendió recientemente en Sotheby's por 6 cifras. Un murmullo de reconocimiento recorrió la multitud. Sarah Chen era un nombre que conocían, respetaban. Estás comparando a los artistas callejeros con profesionales establecidos, intervino Richard, con tono despectivo. Eso no es equivalente. El arte habla por sí solo, respondió Michelle con calma, cambiando a diapositivas de las piezas reales. Te invito a juzgar la obra por su mérito, no por su origen. La sala quedó en silencio mientras imagen tras imagen aparecían en la pantalla. La calidad era innegable. Incluso los escépticos se encontraron estudiando las piezas con creciente interés. Una residente mayor, la señora Henderson, levantó la mano. Reconozco esa pieza, dijo, señalando una sorprendente pintura al óleo. Se presentó en el Art Forum del mes pasado. ¿Es parte de tu exposición? Sí, confirmó Michelle. La artista creció en el Bronx. Ahora lo están cortejando las principales galerías. La atmósfera empezó a cambiar. Más residentes hacían preguntas sobre las obras de arte en sí en lugar de sobre sus preconcepciones. Algunos incluso expresaron interés en comprar piezas. Pero Richard no había terminado.
Se puso de pie, alisándose la costosa chaqueta. Todo esto es muy bonito, pero abordemos el verdadero problema. Este evento traerá elementos indeseables a nuestro edificio. Los riesgos de seguridad por sí solos. Todos los invitados serán registrados previamente, interrumpió Mark con firmeza. Hemos contratado seguridad adicional. El mismo equipo que se encarga de los eventos de la gala del Met, de hecho. ¿Y qué pasa con la atención de los medios?, presionó Richard. Lo último que necesitamos es que los periodistas husmeen por ahí, pintándonos como snobs elitistas obligados a aceptar la diversidad. Sus palabras quedaron flotando en el aire, con una implicación fea clara. Pero antes de que Mark o Michelle pudieran responder, la señora Henderson habló de nuevo. Jovencito, se dirigió a Richard, con voz aguda y desaprobatoria. Al dijo, he vivido en este edificio durante 40 años. He visto cómo se aislaba cada vez más de la ciudad que le da vida. Tal vez un poco de atención de los medios sea exactamente lo que necesitamos. Otros residentes comenzaron a asentir, algunos expresando su acuerdo. La mujer que inicialmente se había quejado de los valores de las propiedades ahora estudiaba el diseño de la exposición con interés. Tengo contactos en varias galerías de Chelsea, ofreció tentativamente. Quizás estén interesados en participar. Michelle aceptó amablemente la oferta, manteniendo su compostura profesional a pesar de la victoria. Pero Richard no había terminado. Se movió entre la multitud después de la reunión, susurrando en los oídos, sembrando semillas de duda. Piensen en sus reputaciones, murmuró a los residentes clave. Consideren lo que esto dice sobre nuestros estándares. ¿Realmente vamos a permitir que nuestro edificio se convierta en un escaparate para el arte callejero? Mark notó las conversaciones tranquilas. Vio como algunos residentes que parecían apoyarlo ahora evitaban el contacto visual. La influencia de Richard era profunda y su campaña de susurros apenas estaba comenzando. Cuando salieron de la reunión, Michelle se volvió hacia Mark. Ganamos la primera ronda, dijo en voz baja. Pero Richard no se detendrá aquí. No, asintió Mark, viendo a su antiguo amigo desaparecer en un coche que los esperaba. Este fue solo el primer paso. Tenemos que estar preparados para lo que venga después. 2 semanas antes de la exposición, Mark notó las señales sutiles pero inconfundibles de la influencia de Richard. Los invitados confirmados empezaron a llamar con excusas educadas. Los patrocinadores corporativos citaron conflictos de agenda o limitaciones presupuestarias. Incluso algunos de los residentes del edificio que inicialmente apoyaron el proyecto se distanciaron. Una noche, en su oficina, Mark revisó la creciente lista de cancelaciones. El espacio de la exposición estaba casi listo. Michelle había transformado el ático en una sofisticada galería, cada pieza perfectamente ubicada para contar su historia. Pero el creciente aislamiento era palpable. Los Whitney cancelaron, le informó su asistente esa mañana. Y los Henderson cancelaron. NS. Ambos mencionaron preocupaciones sobre riesgos de asociación. Mark sorprendió a Michelle estudiando la lista de invitados más tarde ese día, su expresión cuidadosamente neutral mientras notaba la disminución de los números. Había estado trabajando doble tiempo, ajustando diseños, coordinando con artistas, manejando la logística, todo mientras mantenía sus tareas habituales. Michelle, gritó, tenemos que hablar. Ella se unió a él en su estudio, tomando asiento frente a su escritorio. El peso de los eventos recientes se mostró en la ligera tensión alrededor de sus ojos. Estoy empezando a cuestionar si este fue el enfoque correcto, admitió Mark. El rechazo es más fuerte de lo que esperábamos. Tal vez deberíamos haber comenzado más pequeños, tantear el terreno primero. Michelle se quedó en silencio por un momento, sus dedos trazando el borde de su tableta. ¿Me estás pidiendo que cancele la exhibición? No, solo estoy. He construido relaciones en esta comunidad a lo largo de los años. Relaciones que afectan mi negocio, mi posición. Richard sabe exactamente cómo aprovechar eso. Lo entiendo, respondió Michelle, con voz firme pero cansada. Tienes mucho que perder. Más que yo. No es eso lo que quise decir. ¿No es así? Ella lo miró directamente a los ojos. Cuando propuse esta exposición, sabía los riesgos. No solo para ti, sino para mí.
¿Crees que esta es la primera vez que he visto desaparecer el apoyo una vez que la gente se da cuenta de que tal vez tenga que tomar una postura real? Abrió imágenes en su tableta, el espacio de exposición terminado, las obras de arte cuidadosamente seleccionadas, las historias detrás de cada pieza. Todos los artistas de esta muestra se han enfrentado a la misma elección que enfrentamos ahora. ¿Seguimos adelante y nos arriesgamos al rechazo, o nos retiramos a la seguridad del status quo? Mark sintió el peso de sus palabras. ¿Cómo lo manejas? ¿El rechazo constante, la necesidad de demostrar lo que vales una y otra vez? Recordando que el cambio no viene de la comodidad, respondió. Cada vez que alguien como Richard gana, refuerza la creencia de que mantener la comodidad social es más importante que desafiar la injusticia. Mark se puso de pie y caminó hacia su ventana. Las luces de la ciudad brillaban debajo, un recordatorio de la vasta comunidad más allá de su círculo de élite. Necesito enfrentarme a Richard, dijo finalmente. Esto ha ido demasiado lejos. Encontró a Richard en su club al día siguiente, cómodo en su asiento habitual de la esquina. El hombre mayor apenas levantó la vista de su periódico cuando Mark se acercó. Ah, Mark. ¿Por fin estás volviendo a la normalidad? Detén el sabotaje, Richard. Esta vendetta contra Michelle debe terminar. Richard dobló su periódico con cuidado, su expresión se endureció. ¿Vendetta? Estoy tratando de salvarte de ti mismo. Este pequeño experimento social tuyo está dañando relaciones que no puedes permitirte perder. Estas relaciones parecen bastante frágiles si no pueden soportar una exposición de arte. No seas ingenuo, espetó Richard. Estás desafiando un sistema que ha funcionado durante generaciones. Las acciones tienen consecuencias, Mark. ¿Estás preparado para ellas? ¿Me estás amenazando? Te lo estoy advirtiendo. Como amigo. Richard se puso de pie, ajustándose la corbata. Cancela la exposición. Deja que la chica se vaya. Vuelve a como eran las cosas antes. ¿Y si no lo hago? La sonrisa de Richard no llegó a sus ojos. Entonces no te sorprendas cuando las puertas comiencen a cerrarse. Para siempre. Mark salió del club, su conversación con Richard se repetía en su mente. La amenaza era clara, pero algo en la intensidad de Richard se sentía personal, casi desesperado. Había más en esto que un simple prejuicio. La mañana de la exposición llegó con una mezcla de anticipación y temor. Mark estaba de pie en su ático transformado, mirando la luz de la mañana temprano jugar con las obras de arte cuidadosamente dispuestas. A pesar de la lista reducida de invitados, el espacio se veía magnífico. Michelle se movió por las habitaciones con eficiencia concentrada, dirigiendo al personal de catering y haciendo los ajustes finales a la iluminación. Llevaba un vestido negro a medida, profesional y elegante, aunque Mark notó que sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba su tableta. Los primeros invitados llegan en 6 horas, dijo, uniéndose a la Mark lo miró junto a la ventana. El crítico de arte del Times confirmó que seguirán viniendo, incluso después de las llamadas de Richard a su editor. ¿Cuántas confirmaciones tenemos? 58, respondió ella. Menos de las 120 originales. Pero vendrán las personas adecuadas, propietarios de galerías, coleccionistas serios, líderes comunitarios. El día avanzó con una preparación meticulosa. Los equipos de seguridad tomaron sus posiciones. Los proveedores de catering instalaron sus puestos. Los artistas llegaron temprano para estar cerca de sus obras, listos para hablar sobre sus piezas con los invitados. Una hora antes de la inauguración, Mark encontró a Michelle en el área de preparación improvisada, mirando su reflejo en una ventana. Su obra de arte, una serie de fotografías poderosas que documentan la vida en todo el espectro social de Nueva York, ocupaba una pared central en la sala principal. ¿Lo estás pensando mejor?, preguntó. No sobre la exposición, respondió ella. Pero nunca he exhibido mi trabajo así. Es diferente cuando es tu propia historia en la pared. Mark estudió sus fotografías, imágenes crudas y honestas que capturaban tanto la lucha como la dignidad. Son extraordinarios, Michelle. Has sido artista desde siempre. ¿No? La fotografía fue mi primer amor. Antes de que la vida exigiera opciones más prácticas.
Enderezó la columna vertebral y revisó su apariencia una última vez. ¿Lista? Los primeros invitados comenzaron a llegar exactamente a las 6 en punto. Mark y Michelle los recibieron en el vestíbulo, manteniendo una compostura profesional a pesar de las obvias ausencias entre la multitud. Algunos invitados parecían casi disculparse por asistir, mirando por encima de sus hombros como si esperaran un juicio. El espacio de la exposición se llenó lentamente. Las conversaciones comenzaron de manera tentativa, pero se volvieron más animadas a medida que los invitados interactuaban con las obras de arte. Un destacado dueño de una galería pasó 20 minutos discutiendo la técnica con un joven artista del Bronx. La señora Henderson, que había cumplido con su respuesta a pesar de la presión, trajo amigos del mundo del arte. Michelle se movió entre la multitud con gracia, presentando artistas a coleccionistas, explicando las historias detrás de las piezas, construyendo puentes entre mundos que rara vez se cruzan. Mark la observó trabajar en la sala, no viendo a su ama de llaves sino a una curadora experta que daba vida a su visión. Luego subió al escenario para su presentación. La sala se quedó en silencio cuando ella comenzó a hablar sobre el tema de la exposición, los hilos invisibles que conectan a todos los neoyorquinos, la humanidad compartida que a menudo se olvida en la división entre áticos y proyectos. Cada pieza aquí cuenta una historia, dijo, con voz firme ahora. No solo sobre la lucha o el éxito, sino sobre los momentos intermedios. Los actos diarios de coraje, dignidad y esperanza que nos unen a todos. Mientras hablaba, Mark notó movimiento cerca de la entrada. Richard estaba allí, inesperadamente presente, mirando a Michelle con una expresión indescifrable. No estaba solo, varios de los invitados que habían cancelado aparentemente habían cambiado de opinión. Michelle continuó su presentación, ya sea sin notar la presencia de Richard o eligiendo ignorarla. Guió a la audiencia a través de la narrativa de la exposición, destacando cómo cada pieza contribuía a la historia más grande. Cuando llegó a sus propias fotografías, su voz adquirió una resonancia más profunda. Estas imágenes representan momentos de verdad, cuando las barreras se caen y nos vemos como realmente somos. No definidos por el lugar donde vivimos o lo que poseemos, sino por nuestra humanidad común. La respuesta del público fue poderosa. Incluso aquellos que habían venido por obligación se sintieron conmovidos por la autenticidad de sus palabras y el poder de la obra de arte que los rodeaba. Pero la presencia de Richard ensombreció el éxito. Mark observó el rostro de su viejo amigo y vio algo más que una mera desaprobación. Había dolor allí y algo que parecía casi un reconocimiento mientras miraba las fotografías de Michelle. La exposición estaba en pleno apogeo, con los invitados moviéndose entre las obras de arte, participando en animadas discusiones. El éxito inicial era tangible, varias piezas ya mostraban discretos puntos rojos que indicaban ventas. Español incluyendo 3 fotografías de Michelle. Sarah Chen, la reconocida artista cuya participación había otorgado una credibilidad crucial a la muestra, se paró frente a una pieza colaborativa que había creado con un joven artista de Harlem. Esto, anunció a un grupo de coleccionistas reunidos, representa el futuro del arte de Nueva York. El talento puro se encuentra con la técnica refinada, creando algo completamente nuevo. Mark observó la transformación de la multitud. Las mismas personas que habían dudado en asistir ahora estaban interactuando activamente con artistas que de otra manera nunca habrían conocido. Incluso algunos que inicialmente habían cancelado habían llegado tarde, escabulléndose silenciosamente después de ver publicaciones positivas en las redes sociales de los primeros asistentes. La señora Henderson se había convertido en una defensora inesperada, guiando a amigos influyentes de una pieza a otra, su entusiasmo contagioso. ¿Sabías?, le dijo a un destacado coleccionista, que el joven que creó esta pieza aprendió arte digital por su cuenta mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno. Simplemente extraordinario. La energía en la sala cambió notablemente cuando un importante dueño de una galería se acercó a Michelle. Tu curaduría es extraordinaria, dijo, entregándole su tarjeta. Deberíamos hablar de incluir a algunos de estos artistas en nuestra próxima muestra de talentos emergentes. Pero Richard no se quedó de brazos cruzados. Se movía entre la multitud como una sombra, susurrando en los oídos, sus palabras provocando sutiles ondas de incomodidad. Cerca de la barra, se reunió con un grupo de miembros de la junta. Todo es muy impresionante a primera vista, murmuró, haciendo girar su whisky. Pero consideren el precedente que esto sienta.
Hoy es arte de las calles, mañana querrán asientos en nuestras juntas. ¿Dónde termina? Algunos invitados se movieron incómodos, su entusiasmo anterior se apagó. Richard aprovechó su ventaja, moviéndose de un grupo a otro, sembrando semillas de duda. Escuché, le dijo a una pareja influyente, que algunas de estas piezas son en realidad reproducciones. No son originales en absoluto. No se puede confiar en todo lo que se ve, ¿no? La mentira era descarada, pero cumplió su propósito. Los rumores se extendieron. La gente comenzó a examinar la obra de arte con ojos sospechosos en lugar de apreciarla. Michelle notó el cambio de atmósfera. Acababa de terminar de explicar su técnica fotográfica a un curador interesado cuando escuchó a alguien cuestionar la autenticidad de una pieza. Cada obra aquí es original, afirmó con firmeza, uniéndose a la conversación. Cada artista ha proporcionado documentación completa de su proceso y propiedad. Pero Richard había pasado a su siguiente objetivo. Se acercó a un grupo que admiraba una de las fotografías de Michelle, una poderosa imagen de una mujer mayor en su porche de Harlem, con dignidad emanando de cada línea de su rostro. Interesante elección de tema, dijo lo suficientemente alto para que los invitados cercanos lo oyeran. Aunque uno podría cuestionar la ética de explotar la pobreza para obtener ganancias artísticas. Antes de que Michelle pudiera responder, Sarah Chen dio un paso adelante. La única explotación que veo, declaró, es la de los prejuicios de la gente para socavar el talento genuino. La confrontación llamó la atención. Los invitados se reunieron, observando la tensión que aumentaba entre el artista establecido y el rico hombre de negocios. El rostro de Richard se ensombreció. Señorita Chen, seguramente comprende la diferencia entre el arte real y el activismo social disfrazado de cultura. Entiendo la diferencia entre la expresión auténtica y el privilegio amenazado, respondió Sarah con frialdad. Esta exposición representa exactamente lo que el mundo del arte necesita. Perspectivas nuevas que no estén limitadas por las restricciones tradicionales. La sala se quedó en silencio, el conflicto ahora era imposible de ignorar. Mark se movió para intervenir, pero Michelle llegó primero a Richard. Señor Bennett, dijo, con voz firme pero cargada de emoción, si tiene inquietudes específicas sobre la obra de arte, con gusto las discutiré profesionalmente. Pero no le permitiré menospreciar a estos artistas o su trabajo con acusaciones infundadas. Richard se volvió hacia ella, algo peligroso destellando en sus ojos. ¿No lo permite?, preguntó, su voz el hielo goteaba con desprecio. Recuerda tu lugar, niña. Sigues siendo solo una ayudante, jugando a ser algo más. La crueldad de sus palabras flotaba en el aire como veneno. Los invitados se movieron incómodos, la apariencia de progreso de la noche desapareció de repente. El silencio que siguió a las palabras de Richard fue ensorde. ¿Side? Mark dio un paso adelante, con el rostro tenso por la ira controlada. Ya es suficiente, Richard. ¿Basta? Richard rió amargamente. Solo estoy empezando. Tu pequeño experimento de ingeniería social debe terminar. Mark se movió para pararse al lado de Michelle, quien permaneció notablemente serena a pesar de la humillación pública. No, termina ahora. No la exhibición, sino tu interferencia. La multitud reunida observó atentamente mientras Mark se enfrentaba a su viejo amigo. Durante semanas, has estado saboteando este evento. Difundiendo mentiras, manipulando a la gente, amenazando las relaciones. Me quedé de pie y observé porque tontamente pensé que podrías tener preocupaciones legítimas. Pero ahora veo lo que esto realmente es, puro prejuicio, nada más. No entiendes con qué te estás metiendo, espetó Richard. Has dejado que esta mujer se infiltre en tu vida, en tu círculo social, impulsando una agenda. La única agenda aquí es el arte, interrumpió Mark. El arte que nos desafía a ver más allá de nuestras cómodas burbujas. ¿Y eso te aterroriza, no, Richard? Te aterroriza que la gente pueda empezar a cuestionar las barreras que tanto te has esforzado por mantener. Mark se volvió para dirigirse a la multitud. Muchos de ustedes cancelaron su asistencia porque Richard sugirió que sería social o profesionalmente riesgoso venir. Algunos de ustedes están aquí ahora, a pesar de sus amenazas. Miren a su alrededor. Miren el arte. Miren las conexiones que se están haciendo. ¿Es esto realmente lo que temen?
La señora Henderson dio un paso adelante. Conozco a Richard desde hace 30 años, dijo claramente. Y nunca he estado más decepcionada. Esta noche ha sido extraordinaria, no a pesar de su diversidad, sino por ella. Otros comenzaron a hablar. El dueño de la galería, que o le había dado a Michelle su tarjeta. Vine aquí escéptico, lo admito. Pero el talento en esta sala es innegable. Estos artistas merecen reconocimiento, independientemente de su origen. Sarah Chen se sumó a la conversación. Esto es exactamente lo que necesita la escena artística de Nueva York: perspectivas nuevas, talento en bruto, historias reales. Cualquiera que intente suprimir eso no está protegiendo la cultura, la está sofocando. La cara de Richard se había vuelto cada vez más roja. Están todos siendo manipulados. Esta chica, esta mujer, interrumpió Mark con firmeza, es Michelle Taylor. Una fotógrafa y curadora talentosa que ha hecho más por salvar las divisiones sociales en una noche de lo que sus décadas de galas benéficas lograron jamás. Michelle habló finalmente, con voz tranquila pero clara. Señor Bennett, sus intentos de desacreditar esta exposición han fracasado. El arte habla por sí solo. Las conexiones que se están creando aquí son reales. Su desaprobación no puede cambiar eso. Mark continuó. He pasado años tratando de equilibrar el éxito con la conciencia, preocupado por no hacer olas. Pero Michelle me mostró que el cambio real requiere coraje. Requiere enfrentarse a personas como tú, Richard, que usan su influencia para mantener divisiones en lugar de superarlas. La multitud había crecido, e incluso el personal de catering se detuvo para observar. Mark se dirigió a todos. Esta exposición no se trata solo de arte. Se trata de elegir qué tipo de comunidad queremos ser. Una que construya muros o una que los derribe. Richard miró a su alrededor y vio que su influencia se desmoronaba. Con el rostro desencajado por la rabia, hizo un último intento. Mark, piensa en tu posición, tu futuro. Las juntas directivas en las que te sientas, los clubes a los que perteneces. Si esas relaciones dependen de mantener los prejuicios, entonces no las quiero, declaró Mark. Estoy con Michelle y con todo lo que representa esta exposición. Cualquiera que tenga un problema con eso es bienvenido a irse, tanto esta noche como de mi vida. La sala estalló en aplausos. Los invitados que habían estado indecisos ahora se acercaron a los artistas con interés genuino. Descansen. Aquellos que habían susurrado detrás de las manos ahora hablaron abiertamente en apoyo. Richard se quedó solo, su poder se evaporó. Pero cuando se dio vuelta para irse, su expresión pasó de la ira a otra cosa. Una mirada de profundo dolor y reconocimiento cuando sus ojos se encontraron con los de Michelle por última vez. La retirada de Richard se detuvo por su propia voz, quebrada por la emoción. Tienes sus ojos, dijo, volviéndose para mirar a Michelle. Los ojos de tu madre. He estado tratando de negarlo desde el primer día que te vi aquí. La habitación volvió a quedar en silencio, pero de manera diferente esta vez, pesada con el peso de la tragedia personal en lugar del conflicto social. Michelle dio un paso adelante, su compostura profesional se quebró por primera vez esa noche. ¿Qué acabas de decir? Evelyn Taylor, dijo Richard, su voz apenas por encima de un susurro. Trabajó como enfermera en Mount Sinai. Hace 28 años. El color desapareció del rostro de Michelle. ¿Cómo sabes el nombre de mi madre? Mark observó cómo la comprensión se reflejaba en los rasgos de Michelle, seguida de oleadas de sorpresa, ira y dolor. Porque soy tu padre, dijo Richard, desmoronándose su fachada aristocrática. El joven ejecutivo que se enamoró de una enfermera, que le prometió el mundo, que huyó cuando todo se volvió demasiado complicado. Cuando mi familia amenazó con desheredarme, cuando mi carrera estaba en juego. Las manos de Michelle comenzaron a temblar. Todos estos años, todo este tiempo, ¿sabías quién era yo cuando comencé a trabajar aquí? Reconocí tu nombre en la solicitud de empleo, admitió Richard. Pensé que si podía alejarte rápidamente, no tendría que enfrentar lo que había hecho. Cada vez que te veía triunfar, cada vez que mostrabas tu talento, tu dignidad, era como enfrentarme a mi propia cobardía. La multitud reunida se quedó congelada, testigos de esta cruda revelación de la verdad. Mark se acercó a Michelle, ofreciéndole apoyo silencioso.
Nos abandonaste, dijo Michelle, su voz ganando fuerza. Mamá trabajó turnos dobles para pagarme la escuela. Sacrificó todo lo que tenía que hacer. Te amo, has pasado semanas intentando destruir mi carrera, mi reputación. Me convertí exactamente en lo que mis padres querían, dijo Richard, con la voz hueca. Me casé con la mujer adecuada, me uní a los clubes adecuados, mantuve los prejuicios adecuados. Enterré el recuerdo de Evelyn tan profundamente que casi me convencí de que nunca sucedió. Hasta que te vi aquí, viviendo la vida por la que tenía demasiado miedo de luchar. Las fotografías de Michelle en la pared detrás de ellos adquirieron un nuevo significado. Imágenes de vidas divididas, de límites entre mundos, de decisiones tomadas y caminos no tomados. ¿Se supone que eso lo hará mejor? Preguntó Michelle. Entender por qué eres un cobarde no excusa lo que has hecho, no solo a mí y a mi madre, sino a todos a quienes has reprimido con tu influencia. Richard dio un paso hacia ella, con la mano extendida, pero Michelle retrocedió. No lo hagas, le advirtió. Ahora no puedes jugar a ser padre. Tuviste 28 años para eso. Michelle, por favor. Mi madre murió el año pasado, lo interrumpió Michelle. De cáncer. Ella nunca dejó de creer que las personas podían cambiar, que podían crecer. Me enseñó a juzgar a los demás por sus acciones, no por sus antecedentes. La ironía es que estaba hablando de personas como tú. El peso de esta revelación se apoderó de la sala. El conflicto de la noche anterior sobre el arte y las barreras sociales de repente pareció pequeño comparado con esta tragedia personal. Pero Michelle enderezó la columna vertebral, recomponiéndose. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros, señor Bennett? Tomé las lecciones de mi madre y las convertí en arte, en acción. Usted tomó los prejuicios de sus padres y los usó como escudos contra su propia culpa. Se volvió para dirigirse a la mul. Actitud atónita. Esta exposición trata sobre derribar barreras, no solo sociales, sino las que construimos dentro de nosotros mismos por miedo. Todos los artistas aquí tuvieron que superar algo para crear su obra. Algunos se enfrentaron a la pobreza, otros a la discriminación y algunos tuvieron que superar la vergüenza que otros intentaron imponerles. Mirando hacia atrás a Richard, ella de él y Richard se quedó allí, de pie, con décadas de simulación cuidadosamente construidas, enfrentándose a la hija que había abandonado y a las consecuencias de sus decisiones. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió del ático, dejando atrás un legado de prejuicios que su propia hija había luchado por desmantelar. Mark se acercó a Michelle mientras la multitud se dispersaba respetuosamente para darle espacio. ¿Estás bien? Michelle miró sus fotografías, luego a los artistas y a los invitados reunidos que habían presenciado todo. No, respondió con sinceridad. Pero lo estaré. Tenemos una exposición que terminar. La velada continuó, pero con una comprensión más profunda de los costos personales de mantener las barreras sociales y el coraje necesario para derribarlas. El arte en las paredes ya no parecía una simple exposición, se había convertido en un testimonio de resiliencia, de elegir la verdad por sobre la comodidad y del poder de enfrentar el propio pasado mientras se lucha por un futuro mejor.